Soy el doctor Juan Carlos Gachús Maya, profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Un placer estar con ustedes hoy. Vamos a iniciar con una charla muy interesante acerca de uno de los temas que causa mucho interés en términos de negocios y relaciones internacionales a nivel global, y es la relación contemporánea de China con Estados Unidos. Y obviamente vamos a ver también las implicaciones para México. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el análisis. Adelante. La relación contemporánea actual entre China y Estados Unidos en el contexto actual, retos para México. Bien, ¿cuáles son las principales variables que caracterizan la relación bilateral entre estos dos gigantes, Estados Unidos y China, en la actualidad? Bueno, hay una crisis en la relación bilateral entre ambos países que se ha acentuado sobre todo a partir, obviamente, del origen, de los inicios de la pandemia, pero que ya tenía antecedentes con base en esta guerra comercial que continúa incluso en el contexto de la pandemia. Y entonces para ello vamos a analizar algunos aspectos importantes para caracterizar la relación bilateral entre China y Estados Unidos. Primero, al inicio de la administración de Trump, desde la campaña electoral de Donald Trump, ya él había declarado a los medios de comunicación que su política iba a estar enfocada a disminuir los efectos dañinos, ¿sí?, que de alguna forma la competencia china desleal había traído en Estados Unidos. Así se refería desde la campaña electoral a la competencia china. Entonces, Donald Trump acusaba a China, primero, de un manejo, una falta de transparencia, un manejo, erróneo por parte del gobierno de Xi Jinping con respecto a la moneda china. Falta de transparencia en cómo se manejaba el tipo de cambio chino. Luego también él acusaba al gobierno de China de intervenir de manera artificial a través de instituciones, sobre todo estatales, para manipular de manera artificial y desleal también diversas variables de la economía china y con ello ganar terreno, ganar ventaja, sobre todo en el sector exportador del gigante asiático. Luego también acusaba al gobierno chino de implementar una serie de restricciones muy importantes a la propiedad extranjera de las empresas, no solamente estadounidenses, sino también de todas las empresas extranjeras en China, también de un exceso de regulaciones en China con respecto a la inversión extranjera directa de otros países, y finalmente también esto de cybertheft o robo cibernético de información. La respuesta de Xi Jinping, que tiene un perfil mucho más bajo en política, obviamente, el presidente de China, era también acusar de manera simultánea al gobierno de Estados Unidos por intervenir de manera monopólica en algunos sectores estratégicos de la economía estadounidense y global. Luego también acusar al gobierno estadounidense de estar en contra del multilateralismo, es decir, de permitir la competencia de otros países, particularmente de China, y otros países, otras economías en ascenso. Y obviamente también de intervenir en algunos sectores económicos que básicamente benefician solamente a empresas estadounidenses. Ese es, digamos, que el antecedente inmediato acerca de los primeros roces en la relación China-Estados Unidos al inicio de la administración de Donald Trump. La variable central, sin embargo, de acusación por parte del gobierno de Estados Unidos se centra en este hecho de acusar al gobierno chino de manipular de manera artificial la moneda china y con ello lograr
bajar de manera artificial los costos de las exportaciones chinas y obviamente hacerlas más competitivas, desplazar exportaciones de otros países de Asia, pero también de otras latitudes, y con ello obviamente ganar terreno, exportar cada vez más a un mayor número de países, y ello traía como una repercusión inmediata el aumento del déficit comercial estadounidense, que encendía focos rojos en la economía norteamericana y que fue el principal argumento para declarar la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ok, entonces la guerra comercial Estados Unidos-China comienza en 2018 de manera concreta, tomando en cuenta estas variables que ya mencioné anteriormente. Y entonces teníamos ahí el lema America First y después Made in China 2025 de China, y se confrontaban las dos políticas de los dos gigantes de la economía 1 y 2 a nivel global. Y bueno, eran los inicios de la guerra comercial actual. Si podemos hablar de un timeline específico, bueno, podemos hablar ya con Barack Obama había habido algunas declaraciones acerca de las actitudes desleales del gobierno chino en materia comercial, pero fue hasta 2018 cuando Estados Unidos primero impone un 25% de tarifas o aranceles a todas las importaciones de acero del mundo, incluyendo las chinas, pero fue hasta abril 2 del 2018 cuando específicamente China impone restricciones, tarifas, aranceles a China de manera específica, ¿okay? Y ello obviamente trae el inicio de manera concreta de la guerra comercial. Inmediatamente después, China impone también sanciones comerciales a las exportaciones norteamericanas en China, también pone aranceles. Después se da el primer intento de una plática para detener lo que podría ser una eventual carrera de imposición de medidas arancelarias. No tiene éxito y en noviembre se da un intento, pero que finalmente fracasa, ¿ok? Y los dos países continúan poniendo aranceles a las exportaciones, ya sean norteamericanas o chinas, de manera recíproca. En mayo de 2019, China anuncia también tarifas en productos norteamericanos específicos, y ello enfurece al gobierno de Donald Trump, quien en mayo del 2019, de manera muy controversial, quizá es la medida más drástica que se dio en 2019, es que pone al gigante de las telecomunicaciones, Huawei, en esta lista de entidades con una prohibición, ¿okay?, de realizar compras con empresas norteamericanas. Entonces, de alguna forma era un bloqueo completo al gigante de las telecomunicaciones, Huawei. En 31 de mayo, China también establece su lista, su propia lista. El gobierno chino le llamó lista de entidades no confiables, ¿sí?, del gobierno estadounidense, donde había empresas, pero también había entidades estatales. Y la guerra continúa. Entonces, a finales de 2019, Estados Unidos acusa a China de ser un manipulador del tipo de cambio, y la guerra aumenta de manera exponencial en términos de aranceles. Ya vimos el caso de Huawei, que atrajo la atención de los medios internacionales. Las implicaciones de la innovación tecnológica y sobre todo de la red 5G fueron uno de los principales factores que causaron este roce, este desencuentro entre los gobiernos estadounidenses y el gobierno estadounidense y el gobierno chino.
Ahora, había distintos actores, no solamente los gobiernos, también empresas privadas, empresas públicas, hablando del gobierno de China, gobiernos, universidades e institutos de investigación. Entonces, todas estas instituciones están enfrascadas en esta batalla de una competencia feroz por concretar, obviamente, distintas dimensiones de la tecnología de la red 5G y obviamente los derechos, las patentes y lo que ello conlleva. ¿Okay? Harvard Business Review el año pasado declaraba en un artículo de estrategia competitiva que si Estados Unidos no hacía algo rápido, pronto China se iba a colocar a la cabeza en términos de megaproyectos, ¿okay? Incluyendo no solamente telecomunicaciones, pero también nanotecnología, purificación del agua, física cuántica, etc. Entonces, para ello se requerían reformas profundas en el gobierno norteamericano y aumentar la inversión en desarrollo e investigación para lograr al menos enfrentar de manera paralela y equitativa las inversiones gigantescas que el gobierno chino viene realizando en los últimos 10 años. En esta gráfica se encuentran los principales países, el top 15 de los principales países que invierten en términos de investigación y desarrollo en el sector de negocios. Y bueno, Estados Unidos todavía mantiene el primer lugar, pero China ya está muy cerca de lograr rebasar las inversiones norteamericanas, y ello obviamente es un factor estructural determinante en cómo se va a presentar el panorama de negocios en los próximos años, aún en el contexto de la crisis de la pandemia. 4 medidas destacan por parte de China para lograr colocarse como líder global en diversos sectores económicos, sobre todo telecomunicaciones. Y para ello, obviamente, está la estrategia de aumentar las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y bienes, sobre todo, de valor agregado. Para ello, las patentes son fundamentales, la investigación, y China ha logrado colocarse como uno de los principales países que más invierte, que tiene más científicos per cápita, y también con la creación de diversas instituciones de investigación para fomentar, obviamente, la investigación y desarrollo en distintas áreas de la economía. Otra prioridad, obviamente, es software y IT services. Ello es una prioridad desde el gobierno, desde el Estado chino, que es quien dirige las principales variables de la economía. El gobierno chino sí invita a otras empresas extranjeras a que inviertan en China, pero en realidad es el gobierno también quien dirige esta inversión, decide a qué sectores, qué cantidades, cuánto tiempo, cuál es la regulación doméstica para estas empresas, y obviamente este tipo de actuar causa controversia en otros gobiernos, sobre todo por la capacidad que tiene el Estado chino de regular, ¿okay?, a través de entidades estatales, la inversión extranjera directa de otros países. También algunas de las críticas principales se han centrado en las prohibiciones o las restricciones que mantiene el gobierno chino a otras empresas extranjeras en el área de software y IT services. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube están prohibidas en China y no hay indicios de que esto pueda cambiar en el corto plazo. La estrategia entonces del gobierno chino es, a través de la inversión extranjera directa, fortalecer las empresas domésticas, ¿sí?, con ayuda de empresas extranjeras, fortalecerlas y después hacerlas globales, ¿okay?, a través, sí, de ayuda estatal, de subsidios, y ello se considera como práctica desleal por varios gobiernos occidentales que creen que no es ético que el gobierno
chino participe de manera directa inyectando fuertes cantidades de inversión al mercado, cuando ello debería ser obviamente una tendencia que tenga que ver con la oferta y la demanda. Algunas aplicaciones chinas se han vuelto ahora globales y enfrentan también ya la restricción en algunos países. Donald Trump lo intentó, obviamente, con la aplicación que se hace cada vez más popular, TikTok, y algunos otros países también siguieron el ejemplo estadounidense. La acusación estructural para establecer la prohibición a esta aplicación tenía como razón primordial el robo de datos, dice el gobierno estadounidense, ¿ok? Y bueno, ese era el argumento. En el área de negocios también China ha venido incrementando su participación y la creación de joint ventures con respecto a otros países. China establece las reglas y por lo general siempre conserva al menos el 51% de la propiedad de los activos de las joint ventures que tiene con distintos países a nivel global y en distintos sectores económicos. Entonces ello se ha vuelto una generalidad para la estrategia china de sí fomentar la cooperación con otros países a nivel global, pero siempre manteniendo el control de alguna forma con la mayoría de los activos de las empresas que se fundan de manera conjunta con otros países. No solamente en Norteamérica, aquí en la gráfica vemos cómo China ha expandido la compra y también la creación de joint ventures en distintos sectores que van desde aeropuertos, puertos, empresas petroleras, empresas nucleares, empresas de energía solar, empresas de energía eólica, empresas de la construcción y bueno, hasta equipos de fútbol. Bien, esta tendencia va más allá de la fundación de joint ventures, de la creación de joint ventures y de la expansión global de las empresas chinas. También implica la creación de centros de investigación relevantes a nivel global con las principales instituciones o con algunas instituciones que tienen relevancia a nivel global. Y así es como China, por ejemplo, ha fundado algunos centros de investigación gigantescos. La Universidad de Cambridge, por ejemplo, el Cambridge Innovation Park China Center, China Belgium Technology Center en Bélgica, China Germany Innovation and Technology con Alemania, y así podemos mencionar distintas alianzas, incluso con algunas empresas norteamericanas, ¿okay? La tendencia entonces es de las empresas chinas de globalizarse, incluso en el contexto actual. Uno de los factores fundamentales para explicar la fricción, la crisis en la relación China-Estados Unidos tiene que ver además con el creciente déficit comercial estadounidense, también obviamente con la creación de la tecnología de la red 5G y esta carrera que se ha desatado por concretar finalmente las patentes, los derechos y las actividades, las características que va a tener la nueva tecnología. Y ello obviamente se ha transformado en una competencia directa entre las empresas norteamericanas y dos gigantes asiáticos, sobre todo la empresa Huawei y la empresa ZTE, que compiten de manera directa con las empresas norteamericanas para lograr concretar ya los últimos, en realidad son los últimos detalles de lo que es la tecnología 5G y obviamente los derechos de la misma. En 2018 la empresa Huawei dio este comunicado que vemos aquí en la pantalla. Huawei y la empresa Vodafone, la británica Vodafone, completaron de manera exitosa la primera llamada utilizando tecnología 5G, ¿okay? Con conectividad 5G. Y ello implica una velocidad superior de más de 30 veces a la velocidad que tenemos actualmente con la red 4G. Esta noticia puso focos rojos
en el gobierno estadounidense y en las empresas norteamericanas, porque consideraron que esto es un avance que no tenían previsto, no creyeron que fuera tan rápido, y ahora esto se hacía una realidad, y sobre todo también en colaboración con una empresa extranjera, ¿okay? Y entonces ello de alguna forma también creo que fue un factor que reorientó los términos de la guerra comercial que implementaba Donald Trump en otros ámbitos, sobre todo en la implementación de aranceles, ¿okay? El origen de la pandemia fue otro de los elementos de discusión, el laboratorio nivel 5 en la ciudad de Wuhan, y bueno, también las críticas con respecto al gobierno chino, con respecto a cómo procedió al control y manejo desde los inicios de la pandemia, y luego a la alianza de China con la Organización Mundial de la Salud y a la eventual salida de Estados Unidos también de la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos fueron factores que detonaron el conflicto actual, la crisis en la relación de China con Estados Unidos, ¿okay? Y son factores que debemos tomar en consideración para analizar obviamente las relaciones contemporáneas entre esos dos países. La crítica estructural básica, yo creo que en términos teóricos, por parte de Estados Unidos con respecto al gobierno chino es el papel del Estado, ¿okay? El papel del Estado que de manera artificial manipula, controla, dirige el mercado chino. Y desde la perspectiva norteamericana ello sugiere una trampa, ¿okay? Una práctica desleal, una práctica no ética y que contraviene obviamente las normas del mercado y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Ello se puede analizar desde diferentes perspectivas, pero es el argumento central por parte del gobierno norteamericano. Obviamente China cuenta con una estructura estatal, empresas estatales que ahora ya son globales y sí se observa de manera evidente un vínculo estratégico entre el Estado y las empresas, ¿okay? Y ello obviamente puede ser un factor de controversia. Lo que es cierto también es que Estados Unidos actúa de manera similar en algunos otros sectores de la economía en términos monopólicos, y la lucha por la hegemonía se ha vuelto obviamente, se reduce de manera específica sobre todo a estos dos países. ¿Cuál será el impacto del conflicto Estados Unidos-China en comercio y la inversión? Bueno, hay un impacto también a nivel global, ¿okay? Lo que quiere el gobierno estadounidense, antes de la elección sobre todo, dedicaré unos minutos a hablar qué es lo que viene después, o lo que se vislumbra al menos después de la elección presidencial, es que el gobierno estadounidense pretendía reemplazar cada vez de manera más acentuada las exportaciones chinas a Estados Unidos y buscar nuevas fuentes, ¿okay? Digamos, de abastecimiento para las empresas norteamericanas. Entonces, por un lado, apoyaba a las empresas norteamericanas para producir de manera doméstica, y por otro lado, alentaba a socios comerciales, aliados estadounidenses, a que aumentaran sus exportaciones a Estados Unidos. Y México está obviamente contemplado en esta estrategia. Primero, la firma del TEMEC, la firma del acuerdo comercial, en realidad tuvo como marco esta idea de Donald Trump de sí aumentar los nexos económicos con México en diversos sectores, pero también hacer la relación comercial mucho más dependiente por parte de México hacia Estados Unidos, ¿okay? Incluso a costa obviamente del comercio que México pudiese tener con China. Los retos para México, y ya estamos terminando esta breve plática. ¿Cuáles son las implicaciones para México en el contexto de las relaciones bilaterales
China, Estados Unidos, bien, de manera paradójica, México se ha beneficiado de la guerra comercial China, Estados Unidos. ¿Cómo? Bien, Estados Unidos ha buscado, como ya lo mencioné, otras fuentes de abastecimiento, otras fuentes de importaciones que no sean China, y México ha resultado ser una alternativa viable por la cercanía geográfica, obviamente por los vínculos económicos ya establecidos en el sector exportador y obviamente por la reciente firma de los acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ello, paradójicamente, ha ayudado a México a aumentar sus exportaciones a Estados Unidos, aún en el contexto de la pandemia. En varios meses del año pasado, abril, junio, sobre todo, México desplazó a China como el principal socio comercial estadounidense. Y eso es un indicio histórico que no se había presentado anteriormente. Y ello obviamente tiene como base la estrategia norteamericana de desplazamiento de las exportaciones chinas, más que un repunte de las exportaciones mexicanas per se, o por aumento de competitividad, o por aumento de apoyos, etcétera. ¿Okay? También hay que dejarlo claro. El gobierno estadounidense entonces ha optado por México como uno de los principales socios comerciales para reemplazar las exportaciones chinas, y bueno, las empresas mexicanas se han adaptado también de manera importante a esta nueva tendencia que podría o que funcionar en el corto y mediano plazo, pero no así en el mediano plazo. Es decir, México también tiene que implementar medidas importantes para apoyar el sector exportador en este periodo de crisis y para que el beneficio que se obtiene ahora en el contexto de guerra comercial sea más sostenible y no sea cortoplacista. Otros retos, el comercio, el balance comercial con China. Vean ahí, en negro están las exportaciones mexicanas a China, en gris se observan las exportaciones chinas a México. Un déficit de 1 a 10, 1 a 9%, hay algunas fluctuaciones. Es un problema grave para la economía mexicana, que obviamente requiere un cambio de estrategia con respecto al comercio con China, y obviamente esto implica una negociación en distintos sectores comerciales y también programas de apoyo a distintos sectores para que exporten o para que aumenten sus exportaciones al gigante asiático. Ya lo había mencionado, México se beneficia ahora del contexto de guerra comercial, pero ello no quiere decir que sea una estrategia a largo plazo o dirigida desde el gobierno de México, sino que es más bien un contexto circunstancial que beneficia al país de manera momentánea y que obliga al gobierno mexicano a replantear, a tomar medidas más drásticas para apoyar al sector exportador y para replantear su relación con China. Con el nuevo escenario electoral, el triunfo de Biden, bueno, se observa, o al menos los analistas consideran que hay factores optimistas, ¿sí?, para replantear la relación entre México y Estados Unidos y también entre México y China. ¿Por qué? Porque el acuerdo comercial que México firmó con Estados Unidos tenía esta cláusula ahí, 32.10, que es un obstáculo para la relación con China desde distintas perspectivas. Esta cláusula establece que Canadá y México tienen prohibido negociar acuerdos bilaterales de envergadura mayor con países que no sean mercados. No se menciona a China en ningún momento de la cláusula, pero obviamente al prohibir a México no negociar con economías que no sean mercados, ello implica de manera muy evidente que se está hablando de China. Entonces, esta cláusula, que fue calificada como una cláusula anti-China por diversos analistas en México,
y coincido con ello, creo que debe replantearse, debe renegociarse, y la relación comercial con China, que aumenta, el monto comercial de la relación entre los dos países aumenta de manera importante en los últimos 5 años, aunque es altamente deficitaria para México, creo que es urgente para el gobierno mexicano replantear los términos de la relación comercial, porque ello representa también un problema que puede escalar. Finalmente, ya para terminar, los retos a corto plazo, entonces, bien, hay una situación nuevamente de crisis mundial que ha afectado la economía mundial a nivel global, y la guerra comercial con Estados Unidos, aunque paradójicamente beneficia a México, bueno, obviamente trae repercusiones a nivel global, y ello hace que la crisis sea aún más severa con respecto al crecimiento económico a nivel global. Entonces, los retos, primero, una nueva renegociación, ¿sí?, de los términos del aumento de aranceles o de la disminución de aranceles por parte de Biden y del gobierno de Xi Jinping. Para México, el reto a corto plazo es buscar aprovechar este momentum, ¿sí?, que tiene el gobierno, que se beneficia de la guerra comercial, lograr más apoyos al sector exportador, concretarlos, y después renegociar la relación con China, ¿okay? Porque hay mucho potencial en cuanto a la relación económica y política, y creo que ha habido poca tensión con respecto a ese tenor específico. Bien, hasta aquí nuestro análisis, eso es todo, y espero que les haya parecido interesante la información. Gracias, buenas tardes.